Pero fueron dos los que acapararon la atención del comité político en La Moneda. Uno de ellos también fue el mea culpa que hizo el ministro Nicolás Eyzaguirre sobre la gestión del gobierno y sus reformas. Esto lo hizo a través de una entrevista que le ofreció el fin de semana a un medio de circulación escrito y que generó distintas reacciones en la entrevista que precisamente realizó el Mercurio el fin de semana al actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia, pero también exministro de Educación. Bueno, vamos a conocer más de las reacciones, vamos a restablecer el contacto con Rodrigo Sánchez. Rodrigo. Hola, muy buenas tardes. Una de las dudas que generó esta entrevista que el ministro Nicolás Eyzaguirre dio durante este fin de semana al diario El Mercurio, poniendo una dura autocrítica a la gestión del gobierno, fue si esta crítica era compartida por el oficialismo. De hecho, a primera hora de esta mañana, el ministro del Interior, Jorge Burgos, al momento de llegar al comité político, se refirió a esta entrevista. Recordemos que durante esta jornada el comité político iba a estar marcado por una intensa agenda en materia educacional. Se iban a trazar las distintas fechas, se iba a analizar el panorama económico internacional y cómo esto también iba a influir en la tramitación de estas iniciativas. Sin embargo, el comité evidentemente también estuvo marcado por estas declaraciones de Nicolás Eyzaguirre. Hay que destacar que dentro de esta entrevista que dio durante el fin de semana el diario El Mercurio, Eyzaguirre hizo una crítica en relación a los diversos proyectos de ley en materia educacional que se trazaron durante el año pasado. Él planteó que durante el plazo en que se tramitaron estas iniciativas hubo bastantes problemas, tanto en cuanto a gestión política y diferencias, tanto en el oficialismo como en la nueva mayoría. Sin embargo, el ministro del Interior, Jorge Burgos, cuando se le consultó en relación a si él compartía este diagnóstico de Nicolás Eyzaguirre, lo que planteó fue que la entrevista le pareció interesante, le pareció una postura válida, pero que las entrevistas son a título personal. Pasemos a escuchar las declaraciones del titular de Interior que dio en esta mañana. Es una autocrítica legítima, honesta, es mi comentario. Muchas gracias. Bueno, esas fueron las palabras del ministro del Interior minutos antes de que comenzara este comité político que, como les mencionaba Macarena, estuvo marcado por el tema educacional. Minutos después de que Jorge Burgos ingresó a la sala de reuniones del comité político, también llegó la ministra de Educación, Adriana del Piano, quien se le consultó acerca de las palabras del ministro Eyzaguirre y ella simplemente evadió las preguntas, ingresó a la sala del comité político y no se refirió en relación a si compartía este diagnóstico tan duro, principalmente en relación a los proyectos en materia educacional que se tramitaron durante el año pasado. Ahora, tras este comité político, uno de los primeros en irse fue el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, quien tenía otra actividad en el excongreso, por eso se retiró antes. Sin embargo, minutos antes de abandonar el Palacio de la Moneda, también se refirió a esta polémica en relación a la entrevista de Nicolás Eyzaguirre. El ministro vocero de Gobierno puso énfasis en que las palabras del ministro de la SECPRES tienen mucho que ver con lo que se planteó en su momento en el cónclave que se hizo durante el mes pasado, el de la nueva mayoría, donde la presidenta Michelle Bachelet puso la nueva hoja de ruta en relación a los proyectos de ley del gobierno que se están tramitando en este momento en el Parlamento. Pasemos a escuchar a Marcelo Díaz y estas palabras en relación a la polémica entrevista de Nicolás Eyzaguirre. Me parece además que tiene la virtud que lo hace alguien que ha estado en el gabinete desde el comienzo y ha sido, por lo demás, ministro de una de las carteras que más centralidad ha tenido en la agenda de gobierno, pero nosotros reafirmamos y ratificamos, y es una opinión compartida, por cierto, de todo el comité político, la hoja de ruta que la presidenta fijó el día 3 de agosto respecto de los cambios que queremos impulsar, de la agenda de transformaciones que vamos a llevar adelante y la forma en que lo vamos a hacer. Y hemos dicho que hay dos elementos que son rectores fundamentales. Primero, gradualidad para cumplir con esos compromisos, pero hacerlos de acuerdo a la capacidad de crecimiento y de gestión que tenemos, y en segundo lugar, mucho diálogo. Por lo tanto, esos elementos que están presentes en la entrevista del ministro Eyzaguirre son sin duda elementos que definió en su momento la presidenta y con los que estamos trabajando. Esas fueron las palabras del ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, en relación a esta polémica. Como lo escuchaban bien, planteaba que las palabras del ministro Nicolás Eyzaguirre obedecen también a lo que planteó la mandataria y hay perfecta coherencia entre ambas posturas. Ahora, quienes sí demostraron algunas diferencias en relación a estas palabras, a esta autocrítica que hizo el ministro Nicolás Eyzaguirre, fueron los parlamentarios. Algunos de ellos expresaron que el ministro Nicolás Eyzaguirre es un actor directo en la tramitación de los proyectos de ley y no es
es un espectador, por ende la autocrítica también tiene que llevar algo de ejecución en cómo se van a hacer las cosas de ahora en adelante. Otros parlamentarios lo que planteaban es también esta postura en relación a la coherencia entre las palabras del SECPRES y la presidenta Michelle Bachelet. Planteaban que no hay ninguna novedad en relación a las posturas demostradas al interior del oficialismo y que esta autocrítica es compartida tanto por los parlamentarios como por el gobierno. Los invito a que escuchemos las palabras del presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, y también el presidente del MAS, Alejandro Navarro. El diagnóstico es claro. Necesitamos hacer las cosas mejor y por eso esta reunión es tan positiva. Izaguirre se establece como prioridad los temas que hemos planteado ya majaderamente: reactivación económica, seguridad ciudadana, los temas de salud, la reforma educacional. Y me parece bien que lo haga el ministro Izaguirre, porque hasta hace poco tiempo atrás él no se le veía en la misma actitud. Yo creo que si uno quiere hacer las cosas mejor, tiene que partir por reconocer que hasta ahora no hemos andado todo lo bien que quisiéramos. Después de las confesiones de Izaguirre ayer, queda claro que la soberbia a nada bueno conduce. Hay que dialogar más. El ministro Izaguirre hace vocería por la presidenta. Eso fue lo que se trató en el cónclave y la reflexión que hicimos. Hubo una decisión de hacerlo público, me parece bien. Hubo una autocrítica en ese cónclave, hubo observaciones de todos y hemos pasado al hiperrealismo. Y me parece bien. Pero ese hiperrealismo es también sin renuncia. Por tanto, Izaguirre deja de lado la soberbia, reconoce. Ese es un buen dato para Adriana del Piano y para todos los ministros, que algunos se creen técnicos y cada uno de los ministerios es de política esencialmente. Y creo que era bueno calmar expectativas. Me gustó la entrevista al ministro, un poco tardía.